Hola, continuando con la resolución de integrales indefinidas, vamos a ver ahora el método de integración por partes. El método de resolución de integración denominado por partes es un método que se utiliza para resolver integrales del tipo integral de f de x por g de x diferencial x, es decir, cuando se tiene en el integrando el producto de dos funciones de x. Vale la pena aclarar que la integral del producto en general no es igual al producto de las integrales. Es decir, que no se puede aplicar la distributiva de la integral respecto del producto. No es igual la integral del producto al producto de las integrales. Esto no se puede realizar. Dicho esto, voy a presentar ahora la expresión que permite resolver este tipo de integrales. No me voy a ocupar de la deducción de la fórmula, sino de presentar la expresión y cómo se aplica. El método que permite resolver este tipo de integrales viene de considerar la derivación del producto de dos funciones y se condensa en la siguiente expresión. La integral de la función f por el diferencial de otra función g es igual al producto de la función f de x por la función g de x menos la integral de la función g por el diferencial de la función f respecto de x. En ocasiones es más fácil recordar la expresión si la escribimos en forma de diferencial. Entonces vamos a considerar que la función f la tomamos como una función u, entonces u es igual a f de x y a la función g de x como b, entonces el diferencial de u será f' de x por el diferencial de x, es decir, la derivada por el diferencial. Y el diferencial de b será g' de x por el diferencial de x. Utilizando ahora la regla de la sustitución, la fórmula de integración por partes se transforma en la siguiente expresión. La integral de una función u por el diferencial de otra función b es igual al producto de la función u por la función b menos la integral de la función b por el diferencial de la función u. Veamos ahora cómo se aplica esta expresión denominada resolución por partes. Si se quiere resolver la integral, por ejemplo, de x por coseno de x diferencial x, vemos acá que tenemos el producto de dos funciones. Entonces, para aplicar la expresión 1, que es la expresión del método de integración por parte, vamos a considerar a una de ellas como la función u. En este caso, tomamos a x como la función u y coseno de x diferencial x será el diferencial de b para tener aquí el primer miembro de la expresión. Entonces, si u es igual a x, diferenciando miembro a miembro, tendremos que el diferencial u es igual al diferencial de x. Por otra parte, si el diferencial de b es coseno de x diferencial x, obteniendo a partir de la antiderivada, b será igual a seno de x. Ahora vamos a reemplazar en la expresión 1. Entonces tenemos que la integral de x por coseno de x diferencial x, o sea, u por el diferencial de b, es igual al producto de u por b, que será x por seno de x, menos la integral
de b diferencial de u. B llegamos a que b es seno de x y el diferencial u es igual al diferencial de x. Aquí ya tenemos una integral inmediata, con lo cual solo basta resolver ese paso. Nos queda entonces que x por seno de x menos la integral del seno, que es menos coseno de x más una constante arbitraria. Ahora, aplicando nada más que la regla de los signos, queda x por seno de x más coseno de x más una constante arbitraria. Entonces, la integral de x coseno de x diferencial x es igual a x por seno de x más coseno de x más la constante arbitraria. Veamos otro ejemplo de aplicación del método. Si deseamos resolver la integral del logaritmo natural de x diferencial x, podemos aplicar el método de integración por parte suponiendo u como logaritmo natural de x y el diferencial b será igual al diferencial de x. Entonces, si u tomamos como logaritmo natural de x, el diferencial u será la derivada por el diferencial de x, o sea, 1 sobre x diferencial x. Por otra parte, si el diferencial de b tomamos igual al diferencial de x, entonces b será igual a x, porque lo determinamos como la antiderivada. Al reemplazar esto en la expresión 1 que venimos trabajando, tenemos que la integral del logaritmo natural de x diferencial x es igual a u por b, o sea, x por logaritmo natural de x, menos la integral de b por el diferencial de u. Es decir, que es x por 1 sobre x diferencial de x. Acá se simplifican estas x y queda entonces x por logaritmo natural de x menos la integral del diferencial de x. Y eso es igual a x por logaritmo natural de x menos la integral del diferencial, que es x, más una constante arbitraria. Escrito arribamos de esta manera a que la integral del logaritmo natural de x diferencial x es igual a x por logaritmo natural de x menos x más la constante arbitraria. Bien, muchas veces no es posible resolver la integral aplicando el método de integración por parte una sola vez. A veces es necesario aplicar más de una vez el método o combinar método de integración por parte con método de sustitución. Veamos ahora un caso donde se hace necesario aplicar el método en más de una oportunidad. Si se tiene, por ejemplo, la integral de x al cuadrado por e a la x diferencial de x, vamos a considerar como u x al cuadrado y diferencial de b e a la x por el diferencial de x. Entonces, si u es x al cuadrado, es la función x cuadrado, el diferencial de u será la derivada de u, que es 2x, por diferencial de x. Bien, y si consideramos que el diferencial de b es e a la x diferencial x, entonces, por el proceso de antiderivación, tenemos que b es igual a e a la x. Al reemplazar en la expresión 1 del método de integración por parte, tenemos que la integral de u por el diferencial de b, que es x cuadrado por e a la x diferencial de x, es igual a u por b, x cuadrado por e a la x,
menos la integral de b diferencial de u, que es igual a 2x diferencial de x. Aquí se puede aplicar la regla del múltiplo constante, es decir, sacar este 2 fuera del signo y queda expresado de la siguiente manera. X cuadrado por e a la x menos 2 que multiplica a la integral e a la x por x diferencial de x. Llegamos acá a una integral que no es inmediata. No se puede resolver en un solo paso. Nuevamente tenemos aquí el producto de dos funciones. Esas funciones son e a la x y la otra x por el diferencial de x. Entonces, se hace necesario volver a aplicar el método de integración por partes. Le llamamos a esta expresión asterisco para resolverla aparte y luego reemplazarla. Venimos acá y tenemos entonces que la integral de e a la x por x diferencial de x, vamos a aplicar el método de integración por partes a esta integral y tomamos como u a x y como el diferencial de b a e a la x diferencial de x. Entonces tenemos que si u es x, el diferencial de u es diferencial de x. Y si tomamos como diferencial de b a la expresión e a la x por el diferencial de x, entonces b será e a la x. Al reemplazar en la expresión 1 de asterisco, tenemos que la integral de x por e a la x diferencial de x es igual a u por b, que será x por e a la x, menos la integral de b, que es e a la x, diferencial de x, que es el diferencial de u. Bien, esta sí ya es una integral inmediata y su resultado, la integral de e a la x, es e a la x. Con lo cual llegamos a que es x por e a la x menos e a la x más una constante arbitraria. Ahora, esta expresión vamos a reemplazarla en este término donde habíamos dejado inconcluso y expresamos ya como la solución de todo el ejercicio. La integral de x al cuadrado por e a la x diferencial x será igual a x al cuadrado por e a la x, que era este término, menos 2 que multiplica al resultado de la integral asterisco sería x por e a la x menos e a la x más la constante arbitraria. Es decir, que llegamos en dos pasos o luego de aplicar dos veces el método de integración por parte a la solución de esta integral. A modo de conclusión, vamos a decir que el método de integración por partes también se puede aplicar a las integrales definidas. Y vamos a tener que la integral definida de a b de f de x por g' de x diferencial de x será igual a f de x por g de x evaluada de a b menos la integral de a b de g de x por f' de x diferencial de x. Expresado como diferencial, tenemos que la integral de a b de u diferencial de b será a u por b evaluada de a b menos la integral de a b de b diferencial de u. Es decir, que también se puede aplicar el método de integración por parte para resolver integrales definidas. Es conveniente hacer la elección más conveniente entre a qué vamos a llamar u y a qué vamos a llamar
diferencial de b.